Con profunda incertidumbre, un grupo de 1033 personas zarpa de Corea con destino a México, sin imaginar que nunca regresarán a casa. Hoy, 117 años después, les mostraré el sabor de mi herencia. Mi nombre es Ana Kim y formo parte de esta historia. Kimis. En esa época era común que salieran barcos con trabajadores a todas partes del mundo. Pero este barco, con 1033 coreanos, era distinto, porque no solo traía trabajadores, había familias completas con niños, soldados, maestros y se dice que hasta nobles. Y una de esas familias era la mía. Tal parece que hubieran enviado una muestra de Corea a México. Ya en México, después de 5 años, lograron liberarse de los contratos. Desgraciadamente, en ese momento Corea se convertía en una colonia de Japón. Imagínense, el país de donde salieron, su país ya no existía. En México empezaba la Revolución Mexicana y eran momentos difíciles. Así fue como México se convirtió en su nuevo hogar. El grupo más grande se quedó en Yucatán y trabajaban arduamente para mandar dinero a la resistencia de Corea, con la esperanza de la liberación japonesa. Les voy a mostrar unas fotos. Este es el barco en el que venían. Miren, aquí está mi tatarabuelo, sentado al lado de Dosan An Chan-ho, un ilustre líder de la independencia de Corea. En esta otra, mi bisabuelo uniformado sostiene la bandera de Corea en una ceremonia en honor a la amistad entre México y Corea. Yo soy mexicana, con sangre de patriotas coreanos. Con el paso del tiempo, las costumbres, la religión y el idioma se fueron perdiendo, pero algo sí se quedó y pasó de generación en generación, y hasta el día de hoy está en la mesa de nosotros los descendientes coreanos. La comida. Ahora que está de moda la ola coreana, vamos a preparar K-food o comida coreana. Acompáñenme. La comida coreana, igual que la comida mexicana, es milenaria y tiene muchísimos platillos. Hoy vamos a hacer una comida completa, pero las posibilidades son infinitas. Estos 3 pósters se los voy a dar a 3. 하나, 둘, 셋. El primero se lo voy a dar al primero que comente qué dice mi camiseta. Y los otros 2 más adelante les digo. Empezaremos con los 2 platillos base de la comida coreana: el arroz o pap y el kimchi. El arroz para los coreanos significa más que un simple ingrediente para cocinar. Es un símbolo de vida y de prosperidad. Les voy a enseñar cómo prepararlo. Solo necesitamos arroz y agua. Aunque puedes conseguir el arroz en cualquier tienda de comida oriental, este arroz lo puedes encontrar en cualquier supermercado. Búscalo en la zona de comida oriental, pero asegúrate que sea de grano corto. Vamos a hacer 2 tazas de arroz, que es suficiente para 4 personas. Para esas 2 tazas de arroz necesitaremos 2 tazas de agua. Vámonos a la cocina. Enjuaga muy bien varias veces hasta que deje de salir blanca el agua. Sumérgelo en agua durante 30 minutos. Ponlo en una olla, agrega el agua y ponlo en fuego alto hasta que hierva. Ya que hirvió, ponlo a fuego bajo durante 10 minutos. Después, déjalo tapado 10 minutos más. El pap está listo.
El kimchi es el plato nacional coreano. En 2015 fue declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad. Su nombre proviene del coreano kimchi y chimchae, que significa verduras mojadas. ¿Pero qué es en realidad? Es una preparación fermentada a base de diferentes verduras. Corea tiene un clima muy extremo. El invierno es muy frío. Y por eso buscaron una forma de poder conservar las verduras en las mejores condiciones para poder comerlas durante todo el año. El kimchi es considerado uno de los 5 platillos más saludables del mundo. Y no existe una casa o un restaurante coreano que no lo tenga en su menú. Todo lo que tengo aquí en la mesa lo usaremos para prepararlo. Muchos ingredientes del kimchi original no los encontraban los coreanos en México. Y por ello los sustituyeron con ingredientes locales que encontraron, tratando de mantener el sabor original. Primero vamos a lavarnos las manos y a desinfectar todos los ingredientes. Empezamos por la col. Vamos a cortarla en pedacitos de 5 centímetros. Vamos a lavarla y desinfectarla muy bien. ¡Listo! Ahora metámoslo aquí y vamos a lavarlo. Enjuaga muy bien y desinfecta. Kinis. Yo usé la mitad de una col, que aproximadamente es 1 kilo. Ahora vamos a encurtirla. Para eso se necesita sal en grano. Para este kilo de col vamos a usar 1 taza de sal en grano. En un recipiente vamos a echar 1 cama de sal, otra cama de col, 1 cama de sal, 1 cama de col, así. Listo, ahora lo vamos a dejar reposar durante 1 hora. Mientras tanto vamos a lavar y cortar las demás verduras. Listo. Los rábanos y las zanahorias las corté en julianas delgaditas. La cabeza de la cebolla de cambray la corté en 4 partes. Y el tallo como en 4 o 5 centímetros. También corté las hojas del rábano, que le da mucho sabor al kimchi. Y también corté en pedazos chiquitos medio manojo de cilantro. En México usan el cilantro para el kimchi, pero yo no he visto que lo usen en otros lugares. Le da un sabor muy rico. Ya pasó 1 hora. Vamos a echar la col a este recipiente, la vamos a revolver y la vamos a volver a echar por otra hora. Sabe muy rica y está muy crujiente. Bueno, ya, vamos a vaciarla. Mientras tanto, vamos a hacer la base de la pasta del kimchi. Para la base vamos a necesitar 2 tazas de agua, 2 cucharadas soperas de azúcar morena y 4 cucharadas soperas de harina de arroz. Si no tienes, puedes usar harina de trigo. La harina en realidad se usa para espesar esta base. Vámonos a la estufa. Mientras dejamos enfriar la base, vamos a licuar estos ingredientes. 6 dientes de ajo, 1 cucharadita de jengibre, media cebolla y 1/4 de taza de agua. Ahora, en un recipiente grande, agrega la base que hicimos de harina de arroz y lo que acabamos de licuar. Vamos a revolver muy bien. Ahora vamos a echar 1 cucharada de salsa de pescado. Vamos a echar 1 taza de chiles en polvo. Este chile es un chile coreano. Antes esta mezcla de chiles no se conseguía en México. Y lo que usaban era una mezcla de chiles secos, dulces y picantes. La cantidad que le eché es para hacer un kimchi no tan picoso. Puedes agregar hasta 2 tazas y media dependiendo de qué tan picante lo quieras. La pasta ya está lista. Y como ya pasó 1 hora, necesitamos enjuagar la col. Enjuaga varias veces hasta quitar toda la sal.
es momento de echar las verduras. Primero las que cortamos en julianas. Ya eché todas las verduras picadas. Ahora, para lo siguiente vamos a necesitar guantes. Vamos a ir echando de poco en poco la col y vamos a ir revolviendo con la mano para que quede bien integrado. El kimchi está listo. Ahora, vamos a ponerlo en un envase con tapa hermética. Cúbrelo con plástico para evitar que entre el aire. Ponle la tapa y vamos a refrigerarlo por una semana. Este es el kimchi que dejamos por una semana en el refri y este es el que compramos ya hecho. Este está hecho con col china y de la manera y con los ingredientes que se prepara en Corea. Son diferentes, pero el sabor es prácticamente el mismo. Imagínense, hay más de 180 tipos de kimchi. Ahora, ¿cómo nos lo comemos? Con unas gotitas de limón le encantaba a mi abuelo. Vamos a probarlo. Quedó buenísimo. El kimchi en realidad es un acompañante o un banchan, pero también es un ingrediente para preparar varios platillos. Banchan son acompañantes del plato principal y se sirven en pequeñas porciones. Prepararemos unas tortitas de kimchi y otras de zanahorias con calabacitas. Y al final del video les enseñaré otros banchan más. Para prepararlas necesitaremos hacer una mezcla parecida a las de hot cakes. Una taza de harina, 2 huevos, una cucharada de azúcar, media de sal y agua. Vamos a mezclarlo. Primero vamos a echar la taza de harina. Ahora la cucharada de azúcar. Media cucharada de sal. Y los huevos. Primero vamos a mezclarlo para ver cuánta agua necesitamos. Vamos a echarle 1/4 de taza de agua. Acuérdense de que la consistencia tiene que quedar como para masa de hot cake. Aquí en la taza tengo 1/4 de agua más. Vamos a echarle la mitad. Asegúrense de quitar todos los grumos de harina. Así es como queremos la consistencia. Miren qué padre. ¡Ay, me encanta este olor! Para las tortitas de kimchi necesitamos cortar el kimchi en cuadritos pequeños. Vamos a usar el que hicimos antes. Vamos a dividir la mezcla en 2 partes. Vamos a necesitar una cucharada de kimchi y vamos a ir viendo si le necesitamos agregar más. Todavía le falta, vamos a agregarle una más. Miren, está tomando color como de durazno. Ya está la mezcla para la tortita de kimchi. Ahora vamos a hacer la de calabaza y zanahoria. La zanahoria la rallé y la calabaza la corté chiquititita. El punto es que queden muy delgados. Vamos a echarle una cucharada de zanahoria y una cucharada de calabaza. A ver si necesitamos más. Revuelve muy bien. Yo digo que la mía necesita media cucharada de zanahoria y media de calabaza. Vamos a echársela. Se ve muy bonita y además parece como un aderezo, miren. Ahora sí, vámonos a la cocina. Pon mantequilla en el sartén y cocina como hot cake. Ya quedaron. Esta es la de kimchi y esta es la de calabaza con zanahoria. A probarlos. Ahora vamos a probar la otra.
Los dos están muy ricos, pero el que a mí más me gustó fue el de kimchi. Les recomiendo que la prueben con kanjang, que es salsa de soya. El japchae es una receta tradicional de la comida coreana. Es un platillo que nos gusta tanto a los niños como a los adultos. Significa vegetales mixtos. Originalmente nada más se le ponía fideos y verduras, pero ahora también se le pone carne. Puede ser de res, de pollo o de cerdo. Kimis. El segundo póster, el rojo, se lo voy a regalar al Kimi, que me diga cuál es el nombre del líder coreano que estaba sentado al lado de mi tatarabuelo. Les quiero aclarar que los 3 pósters se los voy a mandar en físico a los que viven en México. Y los 3 que contesten fuera de México les voy a mandar el archivo. Ahora sí, Kimis, manos a la obra. Para hacerlo necesitamos todo lo que tengo en la mesa. Este fideo es un fideo coreano de camote. Si no lo encontraras, venden fideos transparentes en cualquier supermercado. Pero este es el original y les da un sabor muy rico. Y como siempre, tenemos que lavar y desinfectar las verduras. Ya cortamos las verduras, miren. Las zanahorias, la cebolla, los pimientos y los champiñones los cortamos en julianas delgadas. La cebolla de cambray la cortamos en rodajas y el tallo lo cortamos en pedazos de 4 o 5 centímetros. La espinaca no es necesario cortarla porque la vamos a hervir. Este es lomo de cerdo y lo cortamos en tiras delgadas. Antes de irnos a la cocina, vamos a marinar el cerdo. Si eres vegetariano, sáltate este paso. Vamos a echarle una cucharada de azúcar morena, 2 cucharadas de aceite de jonjolí y una cucharada de salsa de soya. Ahora, ponte guantes y vamos a revolver muy bien. Si te gusta el ajo, corta un diente grande y pónselo. Lo vamos a dejar marinando mientras preparamos lo demás del japchae. Vámonos a la cocina. Pon un poco de aceite en el sartén y fríe las cebollas hasta que agarren un tono dorado y sepáralo en un recipiente. Ahora fríe los tallos de la cebolla de cambray. En agua hirviendo pon las espinacas. Solo las vamos a blanquear. Agrega una cucharada de sal y mezcla. Déjalas un minuto y sácalas. Ponlas en agua fría. Exprímeles el exceso de agua y resérvala. El tallo de la cebollita hasta que se suavice. Reserva. Fríe las zanahorias por 20 segundos y agrega el pimiento. Reserva. Ahora los champiñones y ponle una pizca de sal. Y finalmente la carne marinada. Una pizca de sal hasta que tenga un bonito color. Reserva. Ahora los fideos. En una olla grande pon agua a hervir. Al agua hirviendo ponle media taza de azúcar morena y media taza de salsa de soya. Mezcla. Vamos a poner los fideos. Déjalos entre 8 y 10 minutos. Cuélelos y échalos a un recipiente. Para que no se peguen, échale un poco de aceite de ajonjolí y revuelve.
aceite de ajonjolí y azúcar morena a las verduras y carne. Ya tenemos la verdura y la carne. Y acá los fideos. Vamos a darle una mezclada a esto. Ahora, con guantes vamos a tomar fideos y pasarlos a las verduras y carne. Van a tomar granitos de ajonjolí tostado y los van a tronar y se lo vamos a echar al japchae. Ya está listo el japchae. Ahora, mi parte favorita, vamos a probarlo. Está muy rico. El tercer póster se lo voy a dar al primer Kimi que me mande una foto de un platillo que yo les haya enseñado. En la comida coreana la carne es protagonista. Hay platillos con res, cerdo, pollo y pescado. Puede ser cocida, frita al horno, pero la carne a la parrilla es la estrella. En este video les mostraré 3 formas de hacer la carne, 2 con res y una de cerdo. Todo lo que tengo en la mesa lo vamos a utilizar. Ah, y se me olvidaba algo muy importante, una pera asiática. La pera asiática sirve para suavizar la carne. Muchos platillos de carne comparten marinado, que es la base, y después tienen algunos ingredientes adicionales. Ok, comencemos con el marinado. Para el marinado vamos a usar la pera asiática, cebolla, ajo, jengibre, miel, aceite de ajonjolí, salsa de soya y agua. Vamos a empezar licuando la pera, que la partí en cachitos para que sea más fácil. Una cucharadita de jengibre, una cebolla que la partí en 4 y 7 u 8 ajos grandes. Una vez ya licuado, vamos a echarle un cuarto de taza de aceite de ajonjolí, un cuarto de taza de salsa de soya, un tercio de miel. Ahora vamos a batir muy bien. Ya tenemos el marinado, ahora vamos a hacer el bulgogi. Estos son 800 gramos de sirloin partidos en tiritas. Acá tengo 3 cebollitas de cambray cortadas en tiritas con todo y el tallo. Y acá tengo zanahorias cortadas en julianas delgadas. Vamos a echar en este bowl la carne, las verduras y el marinado. Ahora el marinado. Ahora pónganse guantes y a mezclar. Ponle un plástico y mételo al refrigerador. Lo ideal es que se quede marinando una noche, pero si no tienes tiempo, déjalo 2 horas. Ahora vamos con las costillas. Estas costillas son muy ricas. Tienen un corte como el del asado de tira. Lo vas a reconocer porque tiene 3 huesos. Pídele al carnicero que te lo corte delgadito. Vamos a marinarlas. Vamos a usar el mismo marinado de hace rato, pero también le vamos a poner 2 cucharadas de salsa de soya, un cuarto de taza de vino para cocinar, pimienta y 2 cucharadas de aceite de ajonjolí. Ponte guantes. Vamos a acomodar una por una, la vamos a mojar de los 2 lados y la acomodamos. Listo, al refri. Aquí tengo costilla cargada de cerdo cortada en laminitas, el mismo marinado de hace rato y 2 cebollitas de cambray en rodajas. Ahora al marinado le vamos a echar una cucharada de gochujang, que es salsa picante. Acuérdate de que pica, le da muchísimo sabor, pero pica. A revolver con las manos. Ponle plástico y al refrigerador. ¡Papá, prende el asador!
Yo soy Anakin y también soy Kim Bo-min y este es el sabor de mi herencia.